Ahora vamos a invitar a doña Vivian Schwartz para que nos haga el comentario de lo expuesto y cuál ha sido su experiencia al ser parte de este proceso. Adelante, Vivian, bienvenida. Buenas noches. Como siempre, quiero felicitar a mis colegas que han hecho un trabajo titánico. El informe tiene más de 300 páginas y reducirlo en tan pocas cosas es un esfuerzo grande y es un trabajo fundamental para, no solamente para la sociedad civil, para nuestros derechos, sino para la democracia en Bolivia. Lo que me están dando porque este es un tema muy importante para mí, estoy acompañándolo desde hace 5 años como público, como comentarista y como parte del equipo. No me voy a detener a comentar en detalle los contenidos. Las chicas les han explicado los puntos importantes. Quiero decir que el informe es rico, es amplio, es profesional, es completo, así que les recomiendo que lo lean, pero también quiero decir que el valor agregado de estos estudios y de estos informes es que en conjunto, no se repite el mismo informe y el mismo tema y se actualizan los datos cada año, sino que de manera acumulativa los informes priorizan y enfocan diferentes dimensiones de la problemática de la justicia cada año, hacen un núcleo de seguimiento a los procesos, al debido proceso y a los procesos de administración de justicia, pero cada año priorizan una dimensión diferente de la problemática y por lo tanto de manera agregada en conjunto nos muestran con riqueza y con profundidad, con análisis claro, la multidimensionalidad y la complejidad del problema, de la problemática de la justicia en nuestro país. Entre los cinco o seis informes que ya existen, creo que se hace evidente, uno, que estamos no en crisis, sino en emergencia del sistema de justicia, tanto en el sistema como en el aparato de administración, que son parte de la misma cosa, pero funcionan, operan de manera diferente y en niveles diferentes. Creo que los informes nos confirman que estamos asistiendo a un claro proceso de desmontaje institucional del sistema de justicia. ¿Sí? No es, tenemos malos jueces, los fiscales son corruptos, no, es un problema institucional de desmontaje que además, en mi opinión, es intencional, es un desmontaje intencional, desordenado, pero intencional el que está sufriendo el sistema de justicia desde hace tiempo. Un desmontaje que asume proporciones de tragedia en tanto, van a disculpar, va a parecer apocalíptica o tremendista, pero estoy usando estas palabras a propósito porque creo que no estamos debidamente, reaccionando debidamente a la dimensión del problema que el sistema tiene, ¿sí? Entonces, este desmontaje incrementa por negligencia la vulnerabilidad de la ciudadanía y vulnera activa y sistemáticamente los derechos y las protecciones ciudadanas. Entonces, se jugarán al juego político del poder, pero están vulnerando sistemáticamente los derechos de la ciudadanía y eso no es poca cosa. Entonces, como está registrado en el informe, hay cada vez menos excepciones. Si uno va leyendo progresivamente los informes, la escuela de jueces funcionaba relativamente bien. Este año ya no funciona tan bien como les ha contado Soraya. O sea, hay intentos, hay gente dentro de algunas de las divisiones e instituciones dentro del sistema de administración de justicia que tratan de hacer algo bien. No vamos a decir que no. Entonces, hay intentos, excepciones, intentos de profesionalizar o de institucionalizar algunas porciones de la administración de justicia, pero estos intentos son saboteados por injerencia de intereses políticos y por corrupción, porque la corrupción
juega un rol importante en esto también. Los informes atestiguan que el rol nefasto, pero efectivo, que el desmantelamiento institucional del sistema judicial o que juega la falta de independencia en este desmantelamiento y sus consecuencias, entre las que las peores están la flagrante corrupción que posibilita la segunda, que es la vulneración sistemática de derechos sobre la que voy a insistir por parte del Estado. En esto tenemos que ser claros. La vulneración sistemática es responsabilidad del Estado. No se pueden lavar las manos y decir, ah, es que este juez es corrupto o este fiscal no funciona o se han comprado a este fiscal. No importa. Todos estos funcionarios públicos son representantes del Estado en el descargo de sus funciones y por lo tanto la responsabilidad sigue siendo del Estado, porque creo que hay una tendencia a desinstitucionalizar también las responsabilidades en la administración de justicia y el garante principal, central de estas protecciones es el Estado boliviano y es el que tiene que responder, además de los funcionarios individualmente. ¿Sí? De estas vulneraciones, si es que se pueden jerarquizar entre peores y menos peores, pienso que la situación de las poblaciones privadas de libertad es una de las peores situaciones de vulneración que desde hace pocos años incluyen casos de tortura, que es una barbaridad a estas alturas del partido. eh, Uno tiene la tentación de pensar que las vulneraciones leves, entre comillas, son las que afectan el cumplimiento del debido proceso. El desequilibrio que hay, el desequilibrio intencional también creo que hay entre el personal y los recursos económicos asignados al sistema de justicia de administración, 0,52 del Tesoro General de la Nación. O sea, es una burla. ¿Qué sistema va a poder funcionar con ningún presupuesto? Las diferencias de priorización en asignación de recursos humanos también al interior del sistema. Por ejemplo, las claras diferencias que hay entre la Defensoría Pública y el Ministerio Público. Este país tiene 92 defensores públicos y 519 fiscales que el Estado mantiene, revelando no solamente lógicas de distribución de poder dentro del sistema de justicia, sino más profundamente, y es algo que nos tiene que preocupar, una concepción explícitamente punitiva de la justicia en el país por parte del Estado boliviano, porque lo poco que invierten, lo invierten en la fiscalía y no en la defensa, ¿no es cierto? Entonces, esto, entre otras cosas, vulnera el mandato de presunción de inocencia y el derecho a la defensa por parte de la ciudadanía. ¿Por qué tendría desde la sociedad civil, más allá de lo que hace la plataforma y la Fundación Construir a través de este informe, por qué tendría que importarnos o afectarnos? Pienso que, bueno, no solamente pienso, en las encuestas hemos registrado que la sociedad civil boliviana tiende a ver este problema como un problema de ellos y no de nosotros. O sea, ellos son los jueces, son los fiscales, son los abogados, son los políticos, pero no somos nosotros. No hemos terminado de entender que el problema de la justicia en Bolivia es un problema de toda la sociedad boliviana. ¿Y por qué importa? ¿Por qué nos afecta? Tres cosas quiero dejarles, plantearles aquí para, para que se vayan a dormir deprimidos el fin de semana. Uno, desde el año pasado hemos incluido, como parte del informe del Estado de la Justicia, hemos diseñado con la Fundación Construir y Ciudadanía una encuesta a la sociedad civil en todo el país que se llama el Índice de Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia.
entre otras cosas para confirmar lo que sabemos, que los ciudadanos vemos, reconocemos y entendemos que la justicia en Bolivia no solamente no funciona bien, sino que tiene problemas serios, ¿sí? Lo que hemos rescatado de ahí, sí, hemos confirmado que efectivamente la gente ve que no hay independencia judicial, que hay corrupción, que hay desinterés. Lo que el público no reconoce, y yo pienso que este es un aporte importante del índice de percepciones, es en qué les afecta a ellos que la justicia no funcione. Un público, una ciudadanía que no valora, junto con el sistema de justicia o con el Estado, no valora las protecciones y garantías a sus propios derechos y que no entiende el daño que el que no funcione el sistema de justicia significa para sus derechos y que no espera independencia judicial del sistema, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no estamos marchando masivamente en las calles a protestar por las elecciones judiciales, por las peleas en el Tribunal Constitucional? No están, porque no entendemos ni valoramos adecuadamente lo que eso significa para nuestros derechos y para nuestras libertades, ese nivel de informalidad en el sistema de justicia. El segundo punto es, ¿qué pasa? Hace unos 10 años escribí un artículo basado también en encuestas de opinión pública que se llamaba En ausencia de la justicia. Y de alguna manera los resultados de ese artículo fueron tan choqueantes para mí que son los que han provocado mi compromiso y mi trabajo con este tema. Los resultados de ese artículo de hace 10 años se siguen confirmando en los resultados del índice de percepciones de la justicia. Por ejemplo, uno es que la sociedad civil empieza a apoyar más y aceptar más la idea de hacer justicia para institucionalmente, por mano propia fuera, de manera informal, fuera de la institucionalidad. Eso aumenta la aceptación de que la violencia interciudadana, de que resolver las cosas con vigilancia, con comités barriales de vigilancia, con aumento de cámaras, muñecos colgados y carteles que advierten a los ladrones, incrementando la violencia civil, es la manera de mantener seguridad y protección porque institucionalmente no, o sea, no se va a conseguir. En segundo lugar, uno de los efectos es un debilitamiento del tejido social, porque el otro, que no es mi vecino o el que conozco, no se puede confiar, es una amenaza. No es solamente un conciudadano más, sino que es una amenaza. Se vulneran más sistemáticamente entonces las libertades individuales, los derechos individuales por so pretexto de proteger la seguridad colectiva, se vulneran y se suprimen las libertades y los derechos individuales como si no valieran nada. Todo esto en la sociedad civil sin necesidad de que ayude el Estado, ¿no es cierto? Entonces, la única justicia que la gente considera que es posible pasa por el castigo, la amenaza y la violencia física, verbal, aunque sea territorial, de alguna otra manera. Y finalmente, ¿por qué también nos está afectando esto? Hemos terminado hace poco de producir el informe del Barómetro de las Américas de la APOF en Ciudadanía. Es la versión de los últimos 25 años de datos y con Ramiro Orías hemos escrito un capítulo yo he escrito con Ramiro un capítulo sobre el sistema de la justicia en el cual con datos estadísticos se hace evidente que las percepciones negativas del funcionamiento de la justicia están efectivamente afectando la satisfacción con la democracia en Bolivia. O sea, ya no es
un problema aislado del sistema de justicia, es un problema del régimen democrático boliviano. ¿Sí? Las percepciones negativas de la justicia afectan, uno, la satisfacción con la democracia, no van a decir que yo les he dicho antes de que salga el informe, ¿ya? Y dos, afectan, peor aún, la voluntad de adherirse a la democracia, es decir, nuestro convencimiento de que la democracia es el mejor régimen de gobierno se ve debilitado como efecto de una mala evaluación de la justicia en Bolivia. Esto es tremendamente riesgoso porque abre la posibilidad a que aceptemos arreglos institucionales diferentes de la democracia que no tienen el interés de nuestros derechos ciudadanos en el centro, sino que priorizan otras cosas. Gracias. Gracias, Vivi. Has dejado tinta en el tintero para un siguiente programa para conocer ese informe del barómetro, que estamos todos a la expectativa de poderlo Ya está conocer. por salir. Todos los que deseen hacer algún comentario o consulta, por favor, a través del icono de levantar la mano para poder recoger. Yo voy a aprovechar un poquito mi rol de moderador para dejarles un tema tanto a Susana, a la Fundación Construir, em, hacia adelante. Hacia atrás sabemos que estamos en una tragedia permanente. Desde que, como dice Vivi, no nos va a dejar dormir el fin de semana después de haberlas escuchado. Pero hacia adelante creo que tenemos un reto con el tema de las elecciones judiciales. Y ustedes que han acompañado de alguna manera ese proceso como observadoras, y por la información que yo tengo, han estado un poco involucradas en el seguimiento. eh, ¿Cuál creen que debería ser el rol de la sociedad civil en este proceso? O sea, en el pasado hemos votado nulo o blanco. Y en esta elección, ¿creen que debemos repetir esa fórmula o deberíamos tratar de encontrar lo poco rescatable que pueda haber en el escenario y tratar de, entre todos los que nos preocupe el tema, hacer de que se escoja lo mejorcito de lo que tenemos en cancha? Pero entre tanto, le doy la palabra a don Walter Guevara para que pueda hacer sus consultas. Micrófono, Walter, por favor. Sí, gracias, Pepe. ¿Me pueden escuchar? Perfecto, adelante. Ya. Quiero hacer una pregunta hipotética con un antecedente. Si no estamos ya en una autocracia, estamos camino a una autocracia. Y ese es un animal muy diferente de una democracia. Son dos animales totalmente diferentes. Cuando la POP mide la democracia, tal vez no capta, ¿no es cierto?, que está tratando de medir con estándares de la democracia liberal representativa un animal que en realidad es una autocracia y muy consciente de serlo y de lo que están haciendo. En ese contexto, está clarísimo que no solo la justicia, la economía, el sistema electoral, en fin, todo lo que se concibe desde el gobierno son herramientas para concentrar poder y ejercerlo de una manera no democrática, sino autocrática. Y por supuesto que lo que menos les importa a ellos es que esto se pueda condenar por estar violando estándares de la democracia liberal. Lo que sí les interesa mucho es la apariencia. Para ellos, la democracia, entre comillas, es un taparrabos de la autocracia, así como es también el indigenismo y el supuesto socialismo. Desarrollan su autocracia detrás de esos tres taparrabos. Ahora, con esos antecedentes, mi pregunta para personas que tanto han estudiado el deterioro de la justicia, mi pregunta hipotética es la siguiente. ¿Creen ustedes que en este estado avanzado de captura
de la justicia por parte de la autocracia, ¿creen ustedes que ese intento llevado al extremo puede en un momento dado empezar a ser contraproducente para la propia autocracia? Es decir, ¿qué pasa en una sociedad cuando totalmente la justicia se convierte en una herramienta para intimidar y perseguir a adversarios políticos o a la sociedad civil en general? Es decir, para tener un gran garrote detrás de cada una de nuestras cabezas. Si eso se vuelve lo predominante, lo normado, lo establecido en una autocracia, no hay elementos autocorrectivos que en un momento dado causan algún tipo de reacción, porque ¿qué clase de sociedad puede ser en la que la justicia es solamente un instrumento de una autocracia? Esa es mi pregunta, si tienen la gentileza de intentar responderla. Adelante, a ver, Susana, trataremos de responder las inquietudes y consultas. Perfecto. Es muy importante la pregunta que tú haces, José, porque creo que todos los ciudadanos tenemos que pensar, ¿no? Ya hemos visto los resultados de las dos primeras elecciones, en la que obviamente, si la mayoría ha ido a votar, sin información suficiente y permeados, digamos, incluso, ¿no? Por la desinformación o por los argumentos que contrarrestaban, digamos, a estos candidatos, tenemos estos resultados, ¿no? Lo que la ciudadanía tiene que saber es que la ley dice que se va a posicionar a quienes tengan mayor votación. Eso quiere decir que si hay 50 votos por un candidato y es el mayoritario, va a salir electo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cómo queremos, digamos, qué aspiramos a estas altas cortes y cuál es el rol que tiene el ciudadano y la ciudadana. Y para esto es muy importante recurrir a la información. El órgano electoral va a tener que difundir méritos en las próximas semanas, difundir las hojas de vida, pero además hay un montón de información, ¿no? La Fundación Construir, en unión a otras organizaciones, hemos desarrollado una veeduría, por ejemplo, el proceso de preselección de postulantes. Lo hemos presentado hace 2 semanas, ha salido en el diario, pero está colgada en nuestra página web una separata con un resumen de las hojas de vida de los postulantes. También, bueno, estamos organizándonos para desarrollar algunas campañas de educación ciudadana, no enfocado en los candidatos, sí enfocado en el rol de qué implica cada uno de estos órganos, cuál es su función en el Estado de Derecho, cuál es su importancia. Entonces, la ciudadanía va a tener bastante información para poder eh, conocer y formar una opinión sobre quién o quiénes son las y los mejores capacitados para los cargos. Entonces, creo que corresponde hacer, digamos, un análisis muy profundo sobre nuestro rol de ciudadanos y realmente votar con otra convicción o con otra percepción que la que hemos tenido en las anteriores elecciones. Yo le voy a dar la palabra a Soraya para que conteste la segunda. Gracias. Bueno, la pregunta del doctor Guevara es bien interesante y es algo que también hemos adelantado en este informe, ¿no? Porque es como él dice, o sea, no es solamente la captura del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, recordemos el 2019, la captura del órgano electoral, ¿no? Que ha sido el que ha sido la, digamos, la última escala en todo lo que ha pasado el 2019, ¿no? Entonces, el problema yo creo que de nuestro sistema es que es muy presidencialista, ¿no? O sea, tiene mucho poder el Ejecutivo, ¿no? Y de esa forma, o sea, esta autocracia está, digamos, ceñida a lo que dice el Ejecutivo, ¿no? Ya desde hace 15 años, pero en este último periodo yo creo que se ha hecho más claro esto, ¿no? Ahora, sobre si esto tiene, o sea, tiene un límite y qué pasa, yo creo que estamos cerca de ese límite. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y ahí juega un papel bien importante también la sociedad, ¿no? Aquí el 6 de agosto en Sucre, donde yo vivo, se ha sesionado la Asamblea Legislativa, ¿no? Y ustedes han visto en los medios de comunicación que la gente que estaba en la Asamblea, o sea, gente público y también, bueno, diputados, etcétera, han impedido que los magistrados del órgano judicial participen de esta sesión, ¿no? Y ha sido un acto realmente bochornoso en el que han tenido que abandonar
las instalaciones de la Casa de la Libertad, ¿no? Entonces, en Sucre, que están todas estas máximas autoridades judiciales, hay una percepción ya social de rechazo a estas autoridades, ¿no? Y eso yo creo que se está viendo con la falta de pronunciamiento sobre el referéndum, ¿no? O sea, ya estas autoridades, o sea, han llegado a un límite en el que cuentan con tan poca legitimidad, o sea, ya la tenían en un principio por los votos blancos y nulos del más del 60%, pero ahora, ¿no es cierto?, esa falta de legitimidad, esa percepción de la ciudadanía, ¿no es cierto?, está haciendo que ya no, como el año pasado, en diciembre de 2023, menos de un año pasado, que se han animado a prorrogarse ellos mismos, ¿no? Ese límite yo creo que va dando la propia sociedad, ¿no? O sea, el saber, el repudiar a este sistema de justicia corrupto, a esta monopolización de todos los poderes del Estado por un único órgano, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la sociedad civil la que puede hacer que de alguna forma esto, o sea, toque un fondo y nuevamente podamos ver, o sea, ojalá tribunales, cuando hablamos del sector justicia, independientes, ¿no? Y ahí un ejemplo, yo creo, de esto, retrocediendo en la historia, es el Tribunal Constitucional que se designa el 2005, 2006, cuando se modifica la Constitución Política del Estado y se elige al primer Tribunal Constitucional, que ese ha sido un gran tribunal. ¿Y por qué ha sido un gran tribunal? Porque ha habido, o sea, está muy vinculado esto con el pluralismo político que tiene que haber al interior de la Asamblea, ¿no? Este pluralismo político ha hecho que se escoja gente no partidaria, no política, sino gente que tenía méritos, gente que tenía trayectoria, gente que era idónea, ¿no? Entonces yo pienso que todo lo que hemos vivido en estos 15 años, o sea, espero por lo menos que sea así, nos lleve a ese resultado a partir ya de este rechazo que tenemos como sociedad esencialmente a lo que es el sistema de justicia, ¿no? Eso. Gracias, Soraya. Vivi, ¿algún comentario? Es que la pregunta es difícil. Pienso que hay una diferencia entre una fractura política que hay ahorita clara dentro del partido de gobierno que se está expresando en los espacios de poder que están repartidos internamente, ¿no? Entonces, ahorita no estamos viendo solamente una falta de independencia y corrupción en el sistema de justicia, sino que hemos avanzado a ver enfrentamientos entre poderes. No son enfrentamientos ya solamente entre personas, ¿no? Entre diputados o el presidente, el vicepresidente y el presidente, o incluso los arcistas y los masistas, sino que de alguna manera están fracturando, están tomando, avanzando a las instituciones, de manera que ahorita estamos entendiendo que el legislativo está en guerra con el judicial, ¿no es cierto? Y que hay un poder, hay un poder ejercido desde el Ejecutivo que está manejando ya el Tribunal Electoral con seguridad, ¿no? Y tiene injerencia en el judicial. Entonces, yo no puedo ser tan optimista. Sí pienso que la gente se está cansando, pero también pienso que es un aprendizaje político para los que van a venir después. O sea, tal vez no es sostenible para algunas personas y algunas facciones que están ahorita en el poder, pero es un aprendizaje político, lamentablemente, porque creo que las malas prácticas se aprenden más rápido que las buenas prácticas. Para los que van a venir después, que lo que están aprendiendo es que se puede gobernar el país fracturando instituciones y que hay ventajas políticas en cooptar instituciones, ¿no? Entonces, pienso que todavía no estamos tan cerca de que estemos tan cansados que vaya a ser negativo para la autocracia. O sea, espero que no lleguemos a ese momento tampoco, porque eso tiene un costo social muy alto, ¿no? Para la sociedad civil. Entonces, espero que más bien haya alguna manera política o institucional, no lo estoy diciendo irónicamente, de resolver, en el que ya el costo-beneficio le salga negativo, pero que no tenga que pasar por un costo social como el de 2019 o peor.
porque ese es el costo social de estos procesos de cambio, de cansancio, normalmente en todo lado, ¿no? Ha sido aquí y no quisiera que volvamos a llegar a eso, pero realmente pienso que el nivel de informalidad que hay en este país, no solamente en la economía, sino en la política, en el ejercicio de poder, es tan grande en este momento que no hay un incentivo o una motivación que justifique volver a la formalidad institucional del ejercicio de poder ahorita no necesita, creo yo. No sé si alguien más tiene algún comentario. Creo que ha sido muy útil conocer el informe. Y reitero, para todo aquel que quiera tener un ejemplar, está en el chat del Zoom para que pueda tener acceso. Y bueno, agradecerles a Susana, a Soraya y a Vivi por haber compartido este espacio ahí con nosotros. Y creo que tenemos retos por delante, sobre todo en la perspectiva de las elecciones judiciales. Creo que ahí deberían jugar un rol un poco más activo y consideren a este espacio también como parte de los instrumentos que tenemos para eh, procesar la información para que la gente que participe con su voto en el próximo mes de diciembre lo haga de manera consciente y aquilatando la importancia de este proceso electoral y no repitamos, porque creo que ha tenido pequeños matices que hacen diferencia con los anteriores procesos y creo que hay que de alguna manera aprovecharlos. Así es que gracias a